Mientras la mayoría de los caucanos tenía su semana de reflexión, dos grupos en su zona no descansaron. Uno de ellos elaborando y escondiendo la droga del cartel de Sinaloa y los soldados que intentan impedir que ésta llegue al mar, acompañando a estos últimos en su rutina. Tras el acuerdo de paz, el cañón del Micay se convirtió en escenario de guerra entre bandas al servicio de los cárteles mexicanos por el control del camino de la cocaína hasta el Océano Pacífico. Pues aquí convergen tres grupos armados. Está el ELN al occidente, al norte tenemos a las disidencias, Carlos Patiño, y en el sur tenemos a la segunda Marquetales. La misión del coronel y estos soldados profesionales es recuperar la zona. Los combates diarios con las bandas posguerrilleras hacen que el avance sea más lento de lo esperado. A veces uno siente miedo, todas las veces no se va a reaccionar lo mismo, siente adrenalina, uno piensa en la familia. La convivencia diaria con la guerra mantiene alerta a estos hombres que, en medio de las montañas del Micay, arman sus refugios personales en el terreno que van ganando a sus enemigos, que están armados con lo más moderno del arsenal de los narcos mexicanos. Como mi función como reoperador, yo me despierto cada 2 horas. A veces me estoy despierto desde las 5 en adelante, desde las 4. En cocinas improvisadas, en medio de la vegetación, ellos mismos preparan los alimentos que cada mes les llega por vía aérea a estas montañas. Esta mañana, el desayuno es con arepa. Vamos a solamente cargar 5 días en los equipos. Y vamos a ir livianos. Patrullar estas montañas y los caminos veredales tampoco es fácil, pues cada uno de estos soldados debe llevar encima más de 2 arrobas de peso. En sus equipos llevan arroz, granos, café, enlatados y hasta gasolina. Ya después con una lista del equipo, aproximadamente entre de 24 a 27 kilos más o menos. El trabajo de mantener la seguridad en el cañón del Micay poco les permite ver a sus familias. Cuando uno llega de la casa, entra a un reentrenamiento de 21 días. De ahí sale al área y demora 5 o 6 meses, depende de la situación. La disciplina, la organización y el equipo le suben lo que ellos llaman la moral, el estímulo para soportar la ausencia de sus familias y el miedo a la muerte que puede llegar en cualquier momento por tierra, agua o aire. El cañón del río Micay, que hasta hace una década era uno de los lugares más biodiversos del planeta, ahora es un mar de coca, por cuenta de la producción de cocaína que el cartel de Jalisco le encargó a las bandas posguerrilleras subalternas de alias Mordisco. El cañón del Micay fue una selva biodiversa hasta hace una década, pero ahora, según las cuentas de las Naciones Unidas, su actual flora es el 5% de la producción de cocaína del país. Entre Argelia y el Tambo se calculan 13.000 hectáreas plantadas con coca. Desde este punto hacia el mar en el Pacífico hay cerca de 60 kilómetros, lo que convierte a esta zona en un punto de disputa de organizaciones narcotraficantes que llenaron de hoja de coca toda esta región. Bandas compuestas por exguerrilleros, exparamilitares, mercenarios y delincuentes comunes y jóvenes reclutados a la fuerza o con engaños en las comunidades crearon toda una cadena productiva para abastecer a los carteles mexicanos. Se coge de un ejemplo 3 arrobas, entonces ahí serían 45, y eso digamos así es como uno empieza, y ya después cuando ya está la mata grande así como está esta, ya uno paga a 14.000 pesos de lo que está ahorita. En el fondo de la pirámide social de la cocaína están los raspachines, carne de cañón de su guerra. Los mexicanos les permiten ganar hasta 4 millones de pesos mensuales con la coca, cifra difícil de igualar con cultivos lícitos. Cada 3 meses da la mata. Sí. Digamos allí, si uno depende de la finca, si es grande, demora 1 semana, 2 semanas y listo. Y ya queda como estoy aquí limpiando esto para esperar otra vez, tirar abono y esperar la cosecha. El mar de coca en ambos costados del cañón del Micay tiene como centro de comercio las veredas El Plateado y la Hacienda. No ha sido fumigado. Las comunidades y el gobierno han intentado negociaciones para la erradicación voluntaria, pero las bandas postguerrilleras que controlan la violencia en el territorio lo han impedido. Raspachines le dijeron a este noticiero que en un censo que ellos mismos hicieron en 2023 calcula que por lo menos 11.000 campesinos se dedican a la recolección de hoja de coca aquí en el cañón del Micay, lo que significa su medio de subsistencia. Desde el sector conocido como La Hacienda, en zona rural del corregimiento del Plateado, en el departamento del Cauca, Enrique Tapias, Noticias 1, La Red,
independiente. El gobierno decretó el cese de operaciones contra 3 organizaciones de la estructura criminal posguerrillera de Iván Mordisco en el Magdalena Medio, según explica el decreto respectivo, para que hagan tránsito hacia la vida civil. El presidente Gustavo Petro firmó un decreto por el que suspende las operaciones militares y de policía contra los grupos armados ilegales del Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes FARC-EP. Con el propósito de garantizar las condiciones de seguridad y reagrupamiento. Según Petro, la suspensión se dará por un mes para contribuir al desarrollo de las mesas de diálogo que el gobierno está adelantando con dichos grupos. Transiten hacia el desarrollo de una fase avanzada del proceso de paz mediante preagrupamiento y ubicación en zonas específicas como parte del proceso de tránsito hacia la vida civil. El documento firmado por el ministro de Defensa advierte que la suspensión de operaciones no se traduce en que las fuerzas militares continúen con sus labores en las zonas de presencia de esos grupos armados ilegales. Se hará sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. En la publicación de Petro en la cuenta de X explica los alcances del decreto según la línea que tiene el gobierno. La guerra es el fracaso total, pero mi amor personal y estratégico por la paz no debe tomarse como ingenuidad. Se equivocan si así lo piensan. Y cuestionó que este tipo de decisiones no las haya aprovechado el ELN. El ELN recogió el camino de la crucifixión. Yo quiero para Colombia el camino de la resurrección. Ustedes, señores del ELN, tenían los dos caminos ante sí. Petro nuevamente advirtió que acompañado del decreto hará solicitudes para facilitar los compromisos de parte y parte. He solicitado a la Fiscalía configurar grupos de trabajo especiales para examinar la situación jurídica de quienes hagan la paz, la protección de la población civil y el desmantelamiento de las economías ilícitas son el fundamento de los nuevos procesos de paz. La verificación del cumplimiento del decreto presidencial estará a cargo del comisionado de paz, un representante del Ministerio de Defensa, un representante de la Fuerza Pública e integrantes de las delegaciones en la mesa de diálogo de paz. En el único parque nacional al que no había llegado la minería criminal era el de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la que fue descubierta una mina de la organización criminal de Hernán Giraldo. Aunque fue desmantelada, sus toneladas de mercurio ya intoxican 2 santuarios de fauna y flora. Aunque las bandas derivadas de las guerrillas y los paramilitares habían extraído oro ilegal en todos los parques nacionales, uno de ellos, la Sierra Nevada de Santa Marta, había estado a salvo por ser hegemónico, el mayor predador sexual de la historia de Colombia, alias Hernán Giraldo, cuyos asociados y familiares integran el grupo criminal Los Pachenca. Esta estructura Los Pachencas que tiene como finalidad básicamente la extracción de este material y por supuesto a instrumentalizar a la población allí presente. La policía identificó que la banda llevaba por lo menos 6 meses destruyendo la fauna y flora en Dibuya, Guajira, a pie de la sierra, que habían perforado la montaña y que estaban contaminando con mercurio el agua de la sierra y del santuario de fauna y flora Los Flamencos. Estamos hablando de cerca de 2-3 hectáreas en el lugar. Aquí lo importante es manifestar que estaba muy cerca al río Jerez. Es una zona muy sensible en ecosistemas estratégicos. Del análisis de las prácticas mineras, la policía deduce una relación entre las que contaminan los parques de La Guajira y la encontrada en Buritica, en el occidente de Antioquia, donde se desmantelaron estos aparatos conocidos como granuladores. Diariamente esta estructura criminal sacaba más de 3 kilos de oro, que en el mercado internacional cuesta $250,000. Las bolas de acero de los granuladores convierten en polvo fino las rocas y el oro sacado del río. Y ahí es donde sucede el proceso químico que amenaza la biodiversidad de la sierra y el mar, pues involucra grandes cantidades de mercurio que terminarán en el pico de los flamencos de La Guajira. Posterior a eso, le agregan el mercurio. El mercurio lo que hace es amalgamar el oro, extraerlo en una sola pieza. Además de las armas y herramientas de minería incautadas en la operación de los carabineros, en custodia de la Fiscalía quedó el embarque de mercurio, un elemento químico que precisamente por su peligrosidad para la vida humana y la biodiversidad está prohibido en el país.